El origen de las armas de fuego es incierto y confuso. Sin embargo, existen ciertas explicaciones que nos acercan al comienzo de las armas hasta el punto de llegar hoy a los misiles hipersónicos. Si deseas conocer más de este tema, ponte cómodo y disfruta de un video más de Espacio Mosc. Si aún no te has suscrito al canal, estás a tiempo de hacerlo. Solo clique al botón rojo y activa la campanita. Ahora sí, continuemos. A pesar de lo incierto del origen de las armas de fuego, se puede afirmar que los inventores de estas eran de la antigua China. Allí se desarrolla desde el siglo XI una gran variedad de armas de fuego que utilizaban pólvora, bombas, granadas, cohetes, como también lanzallamas de esa época fabricados con tubos de bambú. También fueron los inventores de los fuegos artificiales. Las primeras bombardas tienen la forma de vasijas o botellas de metal. Están sujetas a un zócalo macizo fijo y sirven para lanzar simples flechas. Su primera representación se encuentra en un manuscrito inglés del año 1326 y uno de estos aparatos se conserva en el Museo de Estocolmo, longitud 30 centímetros, calibre 3,6 centímetros. También en el mismo año aparecieron los primeros tubos de cañón de metal que son encargados por Florencia al ingeniero Reinaldo de Villamagna. El primer uso de las bombardas con fines militares se produjo en el año 1334 en la defensa de la ciudad de Menzburg, sitiada por las tropas de Luis el Bávaro. También en la Guerra de los 100 Años se ve la utilización de bombardas en el campo de batalla de Crécy en el año 1346 y al año siguiente en Calais. Sin embargo, el uso militar de las bocas de fuego se generaliza apenas en el siglo XV. La guerra husita, que opone en el corazón de Europa a los seguidores y adversarios del reformador pragués Jan Hus, se resuelve a fuerza de cañón, es decir, las bombardas montadas sobre una cureña de 2 ruedas. Sin embargo, toda esa creación que en su momento revolucionó al mundo en la actualidad se ven obsoletas, ya que la tecnología ha ido avanzando y las armas han evolucionado. Un ejemplo de esto es que en la actualidad ya existen las armas hipersónicas. Sí, como lo escuchas, armas que parecen sacadas de alguna película de ficción. Las armas hipersónicas son vehículos o misiles que pueden volar a grandes distancias a más de 5 veces la velocidad del sonido con gran maniobrabilidad y sigilo, evitando que las defensas antimisiles las detecten a tiempo. Pero a diferencia de la trayectoria arqueada de los misiles balísticos, estas armas pueden realizar maniobras en el camino hacia su objetivo. Esto es considerado tan revolucionario como peligroso, pues los vehículos hipersónicos pueden portar armas nucleares. Un arma hipersónica es aquella que viaja a una velocidad superior a 5 veces la velocidad del sonido, es decir, a unos 6.115.500 km por hora, que es lo mismo que 3.800 millas por hora. La velocidad del sonido, llamada Mach 5, es de 1.220 km por hora. Las velocidades entre Mach 1 y Mach 5 son supersónicas, mientras que por encima de Mach 5 las velocidades son hipersónicas. Existen principalmente 2 tipos de armas hipersónicas, los misiles de crucero y los vehículos deslizantes. La atención se centra en estos últimos, que son lanzados desde un cohete antes de ir hacia su objetivo, para lograr la propulsión hipersónica necesaria. Los misiles se desplazan mediante motores llamados scramjets. Estos utilizan el oxígeno del aire para producir empuje durante su vuelo, lo que les permite mantener la altitud y la velocidad constante. Mientras China parece copar casi todo el espacio de los nuevos descubrimientos en la era tecnológica, parece haberle salido un adversario, el cual no es otro que Estados Unidos. El año pasado, Estados Unidos comunicaba que tenía en sus manos un misil que es 5 veces más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el arma ha superado los fallos que había tenido previamente y que, según indica el Departamento de Defensa estadounidense, ya funciona a plena potencia. El proyecto, llevado a cabo por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ha tardado casi un año en estar totalmente operativo desde que se comunicara públicamente el proyecto hasta que ha terminado de superar las pruebas necesarias. Para comprobar su funcionamiento, han sido 2 misiles exactamente iguales los que han sido lanzados y, según confirman desde el Pentágono, con resultados satisfactorios que instan a seguir investigando para crear armas con más potencia. El anuncio supone toda una alegría para la comunidad científica en Estados Unidos, siendo consciente de que otros países como China,
India y Rusia están haciendo la competencia para poder tener las armas de nueva generación más sofisticadas del planeta y que tienen incluso como objetivo volver a la Luna, algo en lo que Estados Unidos tampoco está dispuesto a ceder el terreno después del mítico aterrizaje en el satélite que se produjo en el año 1969, el primero en la historia de la humanidad. En esta competencia, la NASA se encuentra trabajando de la mano con la empresa SpaceX, cuyo CEO es el incomparable Elon Musk. Pese a esta gran noticia en Estados Unidos, son conscientes de que China les lleva mucha ventaja en lo que se refiere a los misiles hipersónicos, y es que el verano pasado, el ejército chino tenía en su arsenal un misil hipersónico que estuvo a escasos momentos de conseguir completar una vuelta entera alrededor de la Tierra, algo insólito en la historia, y que ha mostrado el gran poderío que tiene China con las armas de nueva generación en las cuales es una absoluta pionera. Rusia e India también se han posicionado como fuertes candidatas a seguir disputando esa hegemonía a China, aunque en sus casos todavía siguen por debajo del nivel de Estados Unidos, muy especialmente la segunda. No obstante, India quiere dar un paso de gigante este año, puesto que se han propuesto conseguir alcanzar la Luna. Su propósito es conseguirlo a finales de verano, bien sea a finales de agosto o principios de septiembre, pero es más probable que lo hagan a finales de año con toda probabilidad si finalmente continúan con dicho proyecto para 2023. Son varias las continuas amenazas lanzadas por China y Rusia, apoyados en sus nuevos misiles hipersónicos que están listos para su despliegue. Lo más sorprendente es que China podría contar también con un arma hipersónica todavía más avanzada de la que ya se conoce. Expertos militares americanos aseguran que el pasado mes de julio, China no solo probó un vehículo hipersónico capaz de maniobrar a 5 veces la velocidad del sonido, 6.174 km por hora, sino que además este vehículo lanzó su propio misil hipersónico en pleno vuelo, algo que según los expertos estadounidenses desafiaría las leyes de la física. Tras esto, Estados Unidos se ha propuesto conseguir el liderazgo de la mejor defensa militar del mundo ante la creciente amenaza rusa, a la que también se ha sumado en los últimos tiempos China. En España ya se pueden ver algunas embarcaciones con las que la OTAN ha reforzado su escudo contra misiles procedentes de estos países. Sin embargo, en esta ocasión en el país estadounidense apuntan hacia el cielo para protegerse. Así, múltiples empresas dedicadas al espacio han hecho público que el Comando de Sistemas Espaciales perteneciente a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos ha aprobado el diseño de 2 satélites con los que detectar misiles hipersónicos de manera casi instantánea. Aunque esto no significa que Rusia o China no vayan a poder lanzar misiles contra Estados Unidos, pues se trata de la revisión crítica del diseño de la carga útil. Lo que sigue es la creación de una especie de red de satélites de Estados Unidos que detectará los misiles hipersónicos ante la amenaza de Rusia y China. Ya Estados Unidos ha aprobado el diseño de 2 satélites en la órbita terrestre media para detectar el lanzamiento de posibles misiles hipersónicos. No hay mejor ataque que una buena defensa. En Estados Unidos como en España son conscientes de esta máxima alerta y de que Rusia siempre ha ido en cabeza en la carrera por las armas hipersónicas. De hecho, el director del programa en la Dirección de Sensores Espaciales del Comando de Sistemas Espaciales, SSC, Gary Goff, ha reconocido que en el verano de este año 2023 se producirá una nueva revisión de los diseños. Si tienen éxito en las pruebas, se podrá comenzar la construcción de múltiples satélites. En este sentido, la coronel del SSC, Heather Ruskit, añadió que después de ver las imágenes iniciales estaban satisfechos con el buen rendimiento de los sensores. A principios de este siglo, el Pentágono ponía a prueba el sistema de infrarrojos basado en el espacio, SBRIS, con el que pretendía detectar los misiles balísticos intercontinentales. Se trataba de satélites de alerta temprana que utilizaban detectores de infrarrojos para identificar el misil gracias al color que desprenden los motores de estos durante la fase de propulsión. Cuéntanos, ¿qué opinas de los satélites que detectarán los misiles hipersónicos? Escribe tu opinión en el buzón de comentarios. Estados Unidos, para no quedarse atrás, también planea un nuevo sistema de defensa multicapa, un nuevo sistema de defensa que puede detener a las armas imparables de sus enemigos. Los encargados de llevar a cabo este nuevo escudo serán Northrop Grumman y Raytheon Missiles and Defense. La Agencia de Defensa de Misiles, MDA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, les ha dado más de $60 millones para que sigan desarrollando sus prototipos de un interceptor en fase de planeo, GPI. Un presupuesto que la MDA espera se amplíe en $225 millones el año que viene. El objetivo es que haya prototipos listos para revisión para febrero de 2023.
El sistema de defensa a varios niveles que tiene en mente la MDA combinará sensores espaciales, radares terrestres y varios sistemas de armas con el fin de rastrear, interceptar y destruir los objetivos hipersónicos enemigos. Raytheon ha diseñado un sistema de microondas de alta potencia que utiliza energía radioeléctrica muy concentrada para destruir la electrónica de sus objetivos, haciéndolos inservibles. Según la propia compañía, estos sistemas lanzan microondas capaces de viajar a la velocidad de la luz, con lo que serían mucho más rápido que los misiles hipersónicos que intentan alcanzar. Una vez construido, el sistema es bastante barato de disparar, aseguran, y su munición solo está limitada por la cantidad de energía que haya disponible para alimentarlo. Sin duda alguna, una gran inversión para la seguridad y defensa de los Estados Unidos. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like y si aún no te has suscrito, solo presiona el botón rojo para hacerlo, recordando activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Mosc. Hasta la próxima.